Vamos a abrir nuestras Biblias en el libro de los Hechos, capítulo 2, versículos del 42 al 47. Libro de los Hechos, capítulo 2, versículos del 42 al 47. Y vamos a tener una lectura, Hechos capítulo 2, versículos del 42 al 47. Dice la palabra de Dios: y perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan y en las oraciones. Y sobrevino temor a toda persona, y muchas señales eran hechas por los apóstoles. Todos los que habían creído estaban juntos y tenían en común todas las cosas, y vendían sus propiedades y sus bienes, y los repartían a todos según la necesidad de cada uno. Y perseverando unánimes cada día en el templo, y partiendo el pan en las casas, comían juntos con alegría y sencillez de corazón, alabando a Dios y teniendo favor con todo el pueblo. Y el Señor añadía cada día a la iglesia los que habían de ser salvos. Vamos a orar. Dios, te damos gracias por este día. Gracias por darnos la oportunidad de predicar tu palabra acá en la iglesia. Te pido, Señor, que este mensaje que va a ser enseñado en este momento sea de bendición para cada uno de nosotros, que nos hables a través de tu palabra, Señor, y que al final aprendamos cada uno de nosotros más. En el nombre de Jesús, amén. El tema de esta mañana es: volvamos a la iglesia del primer siglo. Ustedes saben que a la iglesia del primer siglo se le llama también la iglesia primitiva, ¿verdad? Pero a mí me gusta más el término iglesia del primer siglo. Primitiva suena como, ¿verdad? Como, no sé, con una palabra extraña. Entonces, el texto que vamos a usar hoy es Hechos capítulo 2, versículos del 42 al 47. Ese es el que vamos a usar hoy. Nada más voy a nombrar unos textos que no los vamos a leer, pero después se los puedo pasar, que hablan casi muy parecido de lo mismo. Es Hechos 4, 31 al 37, Hechos 5, del 12 al 16, 41, 42 y Hechos 6, 7. Esos textos, si ustedes los leen, hay muchas cosas parecidas, que habla de la iglesia del primer siglo. Yo estoy llevando un curso misionero, otro, ¿verdad? Todos los sábados en internet, en Zoom. Y tenemos ahorita como unas 200 personas conectadas. Es un curso intensivo. Más o menos, no tengo el dato exacto, pero son varios países. Bueno, casi que todos los continentes están conectados. Tenemos personas de España, de la India, de Sri Lanka, de Latinoamérica casi toda, Estados Unidos, Europa, casi que todo el mundo estamos conectados. Y todos los que están conectados ahí son personas que son miembros de una iglesia o están trabajando para una iglesia, ya sea como misioneros o como miembros de una iglesia. Y una de las cosas que nosotros que hemos hablado y estamos llevando en el curso, es que una de las cosas que pasa en el siglo XXI, ¿verdad? Lo que estamos viviendo, es que la iglesia, las raíces de la iglesia cristiana se han perdido mucho. Y es una tristeza que se han perdido mucho las raíces. O sea, la iglesia cristiana ha sido transformada. Entonces, nos decían ahí que nosotros tenemos como iglesia, como cristianos, volver a las raíces de la iglesia, ¿verdad? A veces nosotros vemos que cuando hay algo que nace, ¿verdad? Se hace para algo en específico, pero conforme pasa el tiempo va cambiando.
Entonces usted dice, pero la raíz de esto era así y ahora está totalmente diferente. Eso pasa igual con la iglesia, que se ha perdido mucho de la razón de ser de iglesia. Entonces el título de esta mañana es Volvamos a la iglesia del primer siglo. Y lo que estábamos leyendo ahí, primero que todo, si nosotros leemos el libro de los Hechos, nos vamos a dar cuenta que la iglesia fue fundada por Jesucristo. O sea, no la fundamos hombres, sino fue fundada directamente por Cristo. Y luego, la iglesia, conforme fue creciendo, fue dirigida por los apóstoles. Ya después los apóstoles ya no dejaron de existir y ahí seguimos las generaciones, siguiendo la iglesia de Cristo, ¿verdad? Entonces, nosotros como iglesia del siglo XXI tenemos que aprender mucho de la iglesia del primer siglo, ¿verdad? Yo digo, hay cosas, yo he estudiado mucho esto y a mí me gusta la iglesia del primer siglo, es muy bueno, trae muy buena enseñanza, trae. En la Biblia, en el Nuevo Testamento, nosotros encontramos dos libros, uno es el libro de Lucas y el otro es el libro de los Hechos, que según los historiadores, el libro de Lucas y el libro de los Hechos fue escrito por la misma persona, por Lucas, que era un médico, y él andaba con Pablo en los viajes misioneros, entonces él escribió el libro de los Hechos. El libro de los Hechos es casi que una continuación del libro de Lucas, ¿verdad? Ese libro dicen que fue escrito entre los años 80 y 90 después de Cristo. Y Lucas lo escribió, cuando él lo escribió estaba en Roma. Entonces, más o menos para hacer un recuento de qué trata el libro de los Hechos. Si ustedes leen el libro de los Hechos completo, se van a dar cuenta que habla de la historia de la iglesia, ¿verdad? Todo lo que conlleva muchos viajes que hizo Pablo. Y algo que aprendemos del libro de los Hechos es que la iglesia del primer siglo era perseguida por el Imperio Romano, pero aún así amaban a Dios, ¿verdad? Yo no sé cuántos de ustedes recibieron un video que yo mandé de muchos israelíes adorando a Dios, ¿verdad? Y ellos decían, a pesar de la persecución, tenemos un Dios que nos protege. Entonces yo, al estudiar la iglesia del primer siglo, nos damos cuenta que la iglesia era perseguida, pero aún así nunca dejaban de amar a Dios, a pesar de la persecución. Y como yo les decía ahora, en el curso de misiones que estamos llevando, hablamos con muchas personas que están pasando por tiempos difíciles en países difíciles, y ellos nos dicen, a pesar de que están pasando tiempos difíciles, ellos siguen amando a Dios, adorándolo, sin ningún problema lo siguen haciendo. Saber que en cualquier momento nosotros vamos a tener persecución. Yo les decía ahora que muchas veces uno escucha las noticias como del otro lado del mundo, ¿verdad? Y uno dice, pero es que eso es en el otro lado. No, eso es algo que nos afecta a todos, ¿verdad? Eso es igual en el cristianismo. Nosotros antes escuchábamos que la persecución cristiana solo estaba en los países islámicos, o no, la persecución ha llegado a nuestros países y lo estamos viendo. A nosotros nos persiguen, no tan directamente, pero no estamos tan exentos de que pronto vamos a ser perseguidos, ¿verdad? Ahora usted no puede decir nada de Dios en el Facebook porque la página lo bloquea. Conozco el caso de un pastor que tiene una página de internet y él a veces ha hecho comentarios de algo basado en la palabra de Dios y le mandan un mensaje de Facebook. Si no quita eso, le vamos a bloquear la página. Y él decía, pero yo no creo que esté diciendo algo indebido. Es el mundo que estamos viviendo, ¿verdad? Entonces, la persecución, yo creo que la estamos teniendo ya casi que en todo el mundo, ¿verdad? Ahora, ¿qué podemos aprender nosotros de la iglesia del primer siglo? Yo quiero que ustedes se dejen guardada una frase porque la vamos a usar todo el mensaje. La iglesia del primer siglo era una iglesia perseverante. ¿Cuál es uno de los grandes problemas que nos afecta a nosotros los seres humanos en general? Es la perseverancia.
¿verdad? Yo ayer yo le comentaba a un hermano, al director de misión, ¿verdad? Que en ese curso apenas tenemos 3 clases, tenemos 3 lecciones. Ayer terminamos la tercera y son como 10 lecciones y ya nos desertaron bastantes. Entonces yo le decía a él, ay, perseverancia, ¿verdad? Perseverancia. Y yo creo que la iglesia del primer siglo era una iglesia perseverante. Y eso es lo que nosotros vamos a ver en este momento. Dice Hechos capítulo, el texto que leímos ahora, en el versículo 2. En el capítulo 2, versículo 42. Y perseveraban en la doctrina de los apóstoles. Lo primero que tenemos que aprender en esta mañana es que la iglesia del primer siglo era una iglesia perseverante en el estudio de la palabra de Dios. Dice, y perseveraban en la doctrina de los apóstoles, ¿verdad? Yo siempre le digo a todos los cristianos, a cualquiera, le digo, de las 24 horas que Dios nos da a nosotros, tenemos que sacar, aunque sea 5 minutos para leer la Biblia, aunque sea 5 minutos, pero que no pase un día sin no leer ni tan siquiera un versículo de la palabra, ¿verdad? Porque yo a veces me siento, yo creo que a todos nos pasa, yo a veces me siento cansado por tantas cosas y yo cuando leo la Biblia eso es lo que me da fuerzas a mí para seguir adelante, ¿verdad? Ustedes ven los devocionales que yo envío todos los días y eso le ayuda a muchas personas. Entonces yo le digo, tal vez es lo único que leen durante el día, ¿verdad? Pero eso les ayuda, porque muchos me escriben. Pero yo digo que lo primero que tenemos que aprender de la iglesia del primer siglo es que era una iglesia perseverante en el estudio de la palabra de Dios. O sea, ellos amaban estudiar la palabra de Dios, anhelaban estudiar la palabra de Dios. Y cuando nosotros leemos la palabra de Dios y la estudiamos, nos va a hacer que nosotros tengamos una sana doctrina. Y si tenemos una sana doctrina, eso nos va a apartar de falsos maestros y falsas enseñanzas. La iglesia del siglo XXI, hermanos, está inundada de falsas enseñanzas y de falsos maestros. Ya no les estoy mintiendo, yo creo que posiblemente ustedes conocen iglesias donde se enseñan cosas que no son acordes a la palabra de Dios, o falsos maestros. Dice la palabra de Dios, y pueden buscar en sus Biblias, en 2 de Pedro, capítulo 2, versículos del 1 al 2. 2 de Pedro, capítulo 2, versículos del 1 al 2. 2 de Pedro 2, del 1 al 2. Dice, pero hubo también falsos maestros entre el pueblo, como habrá entre vosotros falsos maestros que introducirán encubiertamente herejías destructoras, y aún negarán al Señor que los rescató, atrayendo sobre sí mismo destrucción repentina. Y muchos seguirán sus disoluciones, por causa de los cuales el camino de la verdad será blasfemado. Entonces, hermanos, si nosotros leemos la palabra de Dios, si nosotros estudiamos la palabra de Dios, lo que va a pasar es que vamos a apartarnos de falsos maestros y falsas enseñanzas. Hermanos, vea, cuando nosotros, yo no le estoy diciendo que tenemos que ser expertos en Biblia, ¿verdad? Pero cuando nosotros leemos la Biblia y la estudiamos, rápido captamos cuando alguien nos está dando una enseñanza falsa. Pero eso es rápido, o sea, no se necesita ser un erudito, ¿verdad? Yo a veces me siento con personas y que me hablan, incluso en WhatsApp, en el Facebook, diciéndome cosas extrañas. Yo ayer le comentaba a una persona que tengo un amigo en el barrio, que ese muchacho siempre pasa mandando al WhatsApp cosas muy extrañas. Y yo he hablado con él, ¿verdad? Y le digo, pero es que esas enseñanzas no, yo me baso en lo que la palabra de Dios dice, no lo que la gente dice. Él me dice, es que tal persona dice esto. No, si usted me muestra que lo que usted me está enseñando está basado en la palabra de Dios, yo lo voy a creer, pero si no, no.
Entonces a veces la gente se enoja porque estamos inundados de personas que están dando enseñanzas que no están acordes con la palabra de Dios. Entonces la iglesia del primer siglo era perseverante en el estudio de la palabra de Dios. Dice Isaías 5:13. Isaías 5:13. Por tanto mi pueblo fue llevado cautivo porque no tuvo conocimiento, y su gloria pereció de hambre y su multitud se secó de sed. Mi pueblo perece por falta de ¿qué? De conocimiento. Entonces, hermanos, si nosotros estudiamos la palabra de Dios, la leemos como hacía la iglesia del primer siglo, vamos a ser una iglesia apartada de falsos maestros y falsas enseñanzas. Entonces, la primera enseñanza que nos da la iglesia del primer siglo es que tenemos que estudiar la palabra de Dios. Vamos a la segunda enseñanza y lo vamos a leer en el mismo versículo, Hechos 2:42. Dice más adelante que ellos perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan y en las oraciones. La segunda enseñanza que nos deja la iglesia del primer siglo es que era una iglesia perseverante en la oración. Yo creo que la oración es un estilo de vida, ¿verdad? Yo siempre, yo no les voy a mentir, o sea, yo no, las 24 horas no paso orando, pero siempre trato de sacar mi tiempo para pedirle a Dios por muchas cosas, ¿verdad? Y si usted, digamos, como en Johnny, que anda en carro, yo sé que el hermano puede orar ahí en el carro. Si usted está trabajando en un lugar, pueden orar en el trabajo. No tienen que estar orando hasta en silencio, pueden orar. Pero uno tiene que tener un tiempo de la oración como un estilo de vida, ¿verdad? Y hermanos, y yo creo que cada uno de nosotros tiene testimonios que muchas veces uno ha orado por algo y Dios ha hecho un milagro, ¿verdad? Ahora veníamos hablando con la hermana que ella la habían operado de un problema de salud y la hermana está muy bien y nosotros oramos mucho por ella. Entonces vemos muchos milagros a través de la oración. Dice la palabra de Dios en 1 Tesalonicenses 5:17, orad sin cesar. Esa palabra sin cesar es que nunca dejemos de orar, o sea, siempre por cualquier cosa tenemos que orar. Entonces la iglesia del primer siglo era perseverante en la oración. ¿Y por qué era perseverante? Si ustedes leen el libro de los Hechos, a través de la oración ellos veían milagros siempre. En el libro de los Hechos se ven muchas sanidades, muchas cosas que eran a través de la oración. Una cosa importante, hermanos, la iglesia actual quiere ver milagros, pero no ora. ¿Cuáles creen ustedes que son los cultos donde asisten menos personas? El culto de oración. Una iglesia que no ora es una iglesia que no tiene poder. Yo a veces vacilo con algunos hermanos de otras iglesias y yo les digo, hermanos, en las iglesias usted dice que va a hacer una actividad donde hay comida y se llena, pero usted le dice que vamos a hacer un culto de oración, no llega nadie, o sea, son contados los que llegan. Y ustedes saben que el culto de oración es uno de los cultos más importantes de la iglesia, porque es el momento cuando uno ora por todas las situaciones de la iglesia. Entonces, hermanos, la segunda enseñanza que nos da la iglesia del primer siglo es que era una iglesia de oración. Entonces tenemos que seguir orando y hermanos, yo se los digo así de corazón, yo sé que todos ustedes están ocupados, pero siempre que ustedes puedan acompañarnos los miércoles, vengan, porque vieras que es un tiempo muy bonito, el tiempo de oración. Este miércoles que pasó fue muy interesante porque en la mañana nació la hija del pastor y estábamos un poquito complicados si iba a haber culto de oración y sí lo hicimos, el culto de oración. Vinimos pocos, pero fue un tiempo de mucha bendición. Hace como 2 o 3 semanas había un aguacero, un miércoles en la tarde, pero era un aguacero bien fuerte. Y yo vine con el pantalón como por la mitad llena de agua, pero vine a orar. Y entonces
a veces hay que hacer un esfuercito porque es un tiempo muy bonito el tiempo de oración. Entonces, hermanos, se los dejo así, ¿verdad? Cuando ustedes puedan acompañarnos los miércoles, vengan. La tercera característica, enseñanza que nos deja la iglesia del primer siglo, lo podemos ver en Hechos 2, del 43 al 45. Hechos 2, 43 al 45. Dice la palabra: y sobrevino temor a toda persona, y muchas maravillas y señales eran hechas por los apóstoles. Todos los que habían creído estaban juntos y tenían en común todas las cosas. La tercera enseñanza que nos deja la iglesia del primer siglo era que era una iglesia perseverante en la unidad y el amor por los demás. Entonces, eran cristianos unidos sin egoísmo. En la iglesia del primer siglo, dice el texto que leímos, tenían tanto amor, escuchen esto, tenían tanto amor que vendían sus bienes y los repartían entre los más necesitados. Imagínense qué amor había en esa iglesia. Una de las cosas que yo puedo ver en la iglesia actual es que hay mucha falta de unidad, a veces hay divisiones, pleitos. Dice la palabra de Dios en Mateo 12:25. Sabiendo Jesús los pensamientos de ellos, les dijo: todo reino dividido contra sí mismo es asolado, y toda ciudad o casa dividida contra sí misma no permanecerá. ¿Cuál es la tarea del diablo? Dividir la iglesia. Esa es la tarea del diablo. Pero si nosotros nos mantenemos en amor y en unidad, la iglesia se va a fortalecer. Muchas veces, hermanos, y también lo he vivido, que muchas veces vemos un hermano en necesidad y no hacemos nada por él, ¿verdad? Yo siempre paso diciéndole, ustedes lo han visto en el grupo de la iglesia y a otros hermanos le digo, la canastita a veces que tenemos aquí es pequeña, pero casi siempre está vacía. Entonces hay que estar diciendo a los hermanos, traigamos, porque aunque sea poquito, con eso bendecimos a alguien, ¿verdad? Cuando nosotros vemos a una persona en necesidad, tenemos que ayudarle, más si son de la familia de Dios. Entonces, la iglesia del primer siglo era perseverante en la unidad y el amor por los demás. Eso le falta mucho a la iglesia actual, amor y unidad por los demás. La otra característica, hermanos, que podemos ver en la iglesia del primer siglo, era que era una iglesia perseverante, el estar en la casa de Dios. Hechos 2:46. Hechos 2:46. Y perseverando unánimes cada día en el templo y partiendo el pan en las casas, comían juntos con alegría y sencillez de corazón. Dice, y perseverando unánimes cada día en el templo. Entonces, la iglesia del primer siglo amaban estar en la casa de Dios, ¿verdad? Amaban eso. Literalmente, ese texto lo que está dando a entender es que ellos todos los días estaban en el templo, ¿verdad? Imagínense todos los días estar en el templo. Y es una realidad, hermanos, que cuando pasó la pandemia del coronavirus, casi que todo se hacía por internet, casi que todo lo hacían por internet. Pero yo hubiera entendido que cuando pasó la pandemia la gente iba a volver a la iglesia. No, mucha gente se fue de la iglesia, no volvió. Entonces, hermanos, eso es lo que está pasando en la iglesia actual, que ya la gente no quiere ir a la iglesia, ya la gente se quiere quedar en la casa. Entonces, la iglesia del primer siglo era una iglesia que anhelaba estar en la casa de Dios. Dice la palabra de Dios en Hebreos 10:25. No dejando de congregarnos como algunos tienen por costumbre, sino exhortándonos, y tanto más cuando veis que aquel día se acerca. Entonces, hermanos, tenemos que anhelar estar en la casa de Dios, ¿verdad? Yo les decía ahora que yo no sé qué pasó con varios que no vinieron hoy. Tendrán sus razones, ¿verdad? Pero es un anhelo estar en la casa de Dios. Entonces, eso aprendemos de la iglesia del primer siglo. La siguiente característica que nos enseña la iglesia del primer siglo, lo vemos en Hechos capítulo 2, versículo 47. Alabando a Dios
y teniendo favor con todo el pueblo. Y el Señor añadía cada día a la iglesia a los que habían de ser salvos. Entonces, la quinta característica es que era una iglesia perseverante en la alabanza. O sea, literalmente eran cristianos que alababan a Dios a pesar de la persecución. Qué bonito es cuando los cristianos alaban a Dios a pesar de las pruebas, ¿verdad? Yo les decía ahora que yo he visto ahora con esta situación de Israel muchas personas alabando a Dios a pesar de que están en guerra, ¿verdad? Lo he visto en países que están en guerra, cómo adoran a Dios, alaban a Dios, sabiendo que hay persecución, que están en guerra. Entonces la iglesia del primer siglo, a pesar de que eran perseguidos, siempre alababan a Dios, ¿verdad? Y ustedes han notado, hermanos, y eso se ve en todas las iglesias, se ve, hermanos, ¿no? Nosotros no estamos exentos, en todas las iglesias se ve que ya la gente a veces no quiere ni alabar a Dios, ¿verdad? Es tan bonito cuando uno alaba a Dios, ¿verdad? Yo ahora que estaba oyendo esos cantos, no sé, a mí me inspiraban, ¿verdad? Que yo digo que yo veo a veces en videos que me mandan de canto, yo solo con oír una canción ya tal vez, si estaba cabizbajo, eso me levantó el ánimo, un canto, ¿verdad? Amén. Pero la iglesia del primer siglo, a pesar de la persecución, alababan a Dios, ¿verdad? Y yo creo que eso es la enseñanza que nos tiene que dejar a nosotros, que a pesar de que tengamos problemas, que vengamos con cualquier cosa, venimos a la iglesia y alabamos a Dios, ¿verdad? Y es que los cantos nos enseñan mucho. Yo quisiera decirles esta mañana, hermanos, si nosotros volvemos a las raíces, como la iglesia del primer siglo, vamos a tener crecimiento, si volvemos a las raíces. ¿Qué es lo que nos muestra ahora la iglesia del siglo XXI? Suena feo decirlo, pero nos enseñan mucho show, buenas luces, buenos escenarios, pero las personas no quieren dedicarse a las cosas que nos enseña la iglesia del primer siglo. Yo escucho personas que uno les dice, vamos a evangelizar, y no me gusta, me dicen, o no soy de eso. No es que no me guste, es que los cristianos tenemos que hacerlo. A veces uno le dice a cristianos, ¿ustedes oran? No, es que me da pereza orar. Así, yo he escuchado gente que dice eso, me da pereza orar. Pero tenemos que orar. O me da pereza leer la Biblia, tenemos que leer la Biblia, estudiarla. Me da pereza ir a la iglesia, tenemos que ir a la iglesia. O sea, son cosas que es parte de ser cristiano. Dice el versículo 47, y el Señor añadía cada día a la iglesia a los que habían de ser salvos. Si nosotros volvemos a las raíces de la iglesia del primer siglo, literalmente la iglesia se va a crecer, porque el Señor va a añadir a la iglesia los que van a ser salvos, ¿verdad? ¿Y cuál es el ADN de la iglesia? ¿Cuál es el ADN de la iglesia cristiana? Yo pregunto, no me tienen que responder. ¿Cómo estamos con el estudio de la palabra de Dios? ¿Se sacan su tiempo para un devocional, para leer la Biblia un rato, analizarla? ¿Cómo estamos con el estudio de la palabra de Dios? ¿Cómo estamos con nuestra vida de oración? Si sacamos un tiempo para orar. ¿Cómo estamos con el amor hacia los necesitados? Yo creo que si a nosotros no nos conmueve los necesitados, ahí hay algo que no está bien, ¿verdad? A mí a veces me da tristeza ver personas que están pasando por tiempos bastante difíciles y uno dice, bueno, no tengo dinero, pero en algo puedo ayudar, ¿verdad? Recuerdo hace como un mes que
el hermano Johnny y yo estábamos ayudando a la hermana Estrella a pasarse aquí para la guardería. Era un sábado y nosotros estábamos tan cansados, sinceramente yo estaba muy cansado ese día y el hermano también, pero nosotros decíamos, tenemos que ayudar a la hermana, o sea, no la podemos abandonar. Y terminamos súper cansados, metiendo muebles y todo tarde, y lo logramos. Y esas son cosas que tal vez pueden ser insignificantes, pero que nosotros podemos mostrar el amor de Dios hacia otros hermanos a través de cositas así tan importantes, ¿verdad? Que para nosotros tal vez son insignificantes, pero para ella era importante eso. Y aquí puedo nombrar muchas cosas, ¿verdad? Una persona de la iglesia, y no solamente de la iglesia, o sea, ayudar al quien tenga una necesidad, ¿verdad? Hay muchas cosas como nosotros podemos ayudar, pero yo pregunto, ¿cómo está el amor hacia los necesitados? Otra pregunta que yo hago es, como iglesia, ¿cómo está nuestro compañerismo? ¿Verdad? A mí me gusta mucho, algo que yo he aprendido mucho de los hermanos de Ucrania y de Rusia, es este compañerismo que ellos hacen al final del culto. A mí me gusta eso, no tanto por la comida, igual, si dan comida, bueno, y si no tanto por eso, sino que saca un tiempito uno para compartir, ¿verdad? O sea, ¿qué pasó durante la semana? ¿Cómo se siente? Es bonito un compañerismo así, ¿verdad? Sacar un ratito, ¿verdad? Entonces, ¿cómo está nuestro compañerismo? Yo siempre paso preguntando a los hermanos, ¿cómo está usted? ¿O qué pasa con esto? Porque yo le digo al pastor, yo no tengo mucho contacto con los hermanos de habla rusa, o sea, porque ellos tienen su grupo de WhatsApp y todo, pero yo siempre le paso preguntando al hermano, a Alex, ¿cómo está? Mire, hace días que no veo a tal persona, o qué está pasando con esa persona. Yo siempre le pregunto, ¿verdad? Porque son parte de la iglesia, entonces saber, ¿verdad?, qué está pasando, en qué puede uno ayudar, ¿verdad? Pero como tener un compañerismo. Si nosotros como iglesia hacemos todas estas cosas, hermanos, que hablamos ahorita, de ser una iglesia que estudiamos la palabra de Dios, si somos una iglesia perseverante en la oración, si somos una iglesia donde tenemos unidad y amor por los demás, si somos una iglesia que anhelamos estar en la casa de Dios, si somos una iglesia que nos gusta la alabanza, literalmente la iglesia va a crecer, porque el crecimiento lo va a dar Dios, ¿verdad? Entonces nosotros tenemos que hacer nuestra parte. Entonces, lo que yo les puedo decir, hermanos, en conclusión, es que nosotros tenemos que volver a las raíces de la iglesia del primer siglo, y así tendremos crecimiento. Como dice el texto, y el Señor añadía cada día a la iglesia los que habían de ser salvos. Entonces, hermanos, el mensaje de hoy era corto, pero creo que tiene mucha enseñanza en esos 5 versículos que leímos, de que tenemos que volver a nuestras raíces, y no estoy hablando propiamente de nuestra iglesia acá, de Casa del Evangelio, estoy hablando de la iglesia de Cristo en general. Tenemos que volver a nuestras raíces. Vamos a orar y esperar a que vengan los hermanos del otro lado.